Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a los discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro, antes que se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Todo lo que los profetas enseñaron y transmitieron al viejo Israel es nada menos que la enseñanza misma que Yahvé Dios quiso transmitir a su pueblo. Aquel verbo, es decir, aquella palabra por la cual fueron hechas todas las cosas, es la misma que se les fue confiada a los profetas. Aquella ley que se dictó solemnemente en una teofanía maravillosa en el Sinaí al pueblo por medio de Moisés, es la ley de la misma palabra de Dios, es decir, es esa misma eterna e inmutable e invariable palabra de Dios a los hombres. Por supuesto que aquellos profetas, las veces que transmitieron estas verdades y enseñanzas a su pueblo, fueron rechazados, porque esta palabra interpela, cuestiona, sacude. ¿Y cómo no va a interpelar y a sacudir los corazones de quienes fácilmente cedemos al pecado y a la infidelidad para con Dios? Esa misma ley, esa misma palabra, es el mismo Jesucristo nuestro Señor, que la expone de la manera más perfecta a ese mismo pueblo, donde se encarnó y haciéndose hombre, les habló directamente la misma enseñanza con la mayor profundidad y ponencia de perfección que podamos nosotros considerar. Por supuesto que esa palabra eterna que en la plenitud de los tiempos se encarnó en el seno de María Virgen y que es el mismo autor de la ley, viene a rectificar, viene a ponerle el sello a todas aquellas enseñanzas por las cuales los profetas sufrieron, padecieron, fueron torturados y asesinados. Definitivamente que Jesús, al decir que vino a dar plenitud a aquella misma enseñanza, nos está diciendo que Él es la máxima revelación. Y lo es, porque es la misma palabra anunciada, profetizada en el Antiguo Testamento, que Jesús encarnado nos viene a transmitir a los hombres de todos los tiempos. Y esta palabra es invariable, es inmutable. Por eso es que Jesús dice: les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Hay además una segunda e interesante enseñanza en el segundo párrafo de este evangelio,
y se refiere a los maestros, a los que hemos sido llamados por Dios para ser los transmisores de este mensaje, de estos mandamientos y de estas enseñanzas. Quisiera invitarlos a aquellos que como catequistas tanta falta están haciendo en estos tiempos, verdaderos catequistas que nos transmitan con toda la fidelidad y con todo el poder que contiene esta palabra divina, que no es otra cosa que el mismo Jesucristo nuestro Señor. Los delegados de la palabra, los agentes de pastoral, todos son maestros que han de cumplir en su totalidad con la palabra y con el ejemplo la enseñanza de este mensaje y de esta ley de Dios que se resume y se sintetiza en el amor. Además pienso en aquellos padres de familia, en los maestros, en los catedráticos, que tienen la obligación también de ir sembrando en el corazón de sus alumnos, de sus hijos, los principios morales que hoy en día están desapareciendo por completo. Hoy en día se hace cada vez más difícil ser auténtico y fiel transmisor de esta ley y de esta doctrina católica que nos debe a nosotros de poner como el patrón principal que gobierne los días de nuestra vida. Hoy en día no hay ya casi personas, quedan cada vez menos personas que se consagren a la enseñanza de esta palabra de Dios. Y quienes hemos sido consagrados a tiempo completo para hacerlo, algunos están atrevidamente cambiando, malinterpretando lo que tradicionalmente sabemos que hemos recibido y que debemos conservar íntegro e inmutable. Íntegro, no cambia, como lo dice el mismo Jesús, antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Hoy en día existen pseudos teólogos, pseudas maestras que se llaman religiosas y que ni siquiera en su porte y en su presencia son un testimonio de fidelidad y de respeto a lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Qué importante es la coherencia en lo que se enseña de palabra y cómo nos presentamos y cómo vivimos. Porque si no hay coherencia, si no hay compatibilidad en lo que se dice y la manera como se vive, inmediatamente nos descalificamos y carecemos de esa autoridad que tan necesaria es para seguir dando un testimonio fuerte y contundente del mensaje que se nos ha confiado. Hermanos, somos nosotros responsables de la doctrina que se nos ha transmitido. Somos responsables y por lo tanto debemos custodiar y ser guardianes fieles de esta enseñanza que es inmutable, invariable en el paso de los siglos. Que sea esta fe en ese Jesucristo, verbo, palabra, inmutable, invariable del Padre, que lo hemos amado y ojalá que lo sigamos amando sinceramente, el que nos motive con la fuerza de su espíritu para ir dando enseñanzas sólidas, doctrina cierta y doctrina sólida a los que tenemos que serle los transmisores de lo que se nos ha confiado. No somos quienes para estar queriendo cambiar, estirar, encoger y hacer lo que nos dé la gana del mensaje,
de este Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, porque es Dios. Amén.